Pues buenos días, qué bueno que se conectaron. Y hoy vamos a hablar del tema que denominamos la protección de Dios. De estos versículos que vamos a compartir, ya en algún otro Club 7 AM lo hemos compartido, pero en esta ocasión tiene otro enfoque. Si eres de los que toman notas, está en Segunda de Reyes, capítulo 6, versos del 8 al 16. Y dice esta escritura, dice, el rey de Aram, que estaba en guerra con Israel, deliberó con sus ministros y les dijo, vamos a acampar en tal lugar. Pero el hombre de Dios envió este mensaje al rey de Israel, procura no pasar por este sitio, porque los arameos son los sirios, en otras versiones dice sirios, están descendiendo hasta allá. Así que el rey de Israel envió a reconocer el lugar que el hombre de Dios había indicado. Y en varias otras ocasiones, Eliseo avisó al rey. De modo que éste tomó precauciones. El rey de Aram, enfurecido por lo que estaba pasando, llamó a sus ministros y les reclamó: ¿quieren decirme quién está informando al rey de Israel? Nadie, mi señor y rey, respondió uno de ellos. El responsable es Eliseo, el profeta que está en Israel. Es él quien le comunica todo al rey de Israel, aún lo que usted dice en su alcoba. Pues entonces averigüen dónde está, ordenó el rey, porque para que mande a capturarlo. Cuando le informaron que Eliseo estaba en Dotán, el rey envió allá un destacamento grande con caballos y carros de combate. Ponga atención a esto, con caballos y carros de combate. Llegaron de noche y cercaron la ciudad. Por la mañana, cuando el criado del hombre de Dios se levantó para salir, vio que un ejército de caballos y carros de combate rodeaba la ciudad. ¡Ah, mi señor!, exclamó el criado, ¿qué vamos a hacer? No tengas miedo, respondió Eliseo. Los que están con nosotros son más que ellos. No sé si a ti te ha pasado alguna vez, yo estoy seguro que sí. ¿Te ha pasado alguna vez que algunas personas, sin que tú les hayas hecho nada, de pronto se levantan contra ti como si lo hubieras hecho lo peor? Yo sé que sí. ¿Alguna vez te ha pasado eso de que no la debes ni la temes con alguien y de pronto de la nada se levanta contra ti? Y eso no pasa solo con la gente ajena a ti, incluso puede ser gente de tu propia familia. No les hiciste nada y de pronto cuando te das cuenta es que ya eres el malo de la película. Bueno, por ello es que necesitamos entonces la protección de Dios. ¿Por qué? Porque así como le pasa a Eliseo, estamos expuestos a la humanidad, estamos expuestos a la envidia, estamos expuestos a la inmadurez de los demás, estamos expuestos a los celos de los demás, estamos expuestos a la falta de carácter de los demás. Y esto le pasó a Eliseo. Él era un profeta, era un hombre de Dios. Entonces, cada vez que el rey se levantaba, este rey del que está hablando, este rey de los sirios, se levantaba en contra del pueblo de Dios, pues Eliseo hacía su trabajo y le decía al rey de Israel: no vayas, no vayas porque ahí te tienen una emboscada. Y entonces el rey pues obedecía al profeta porque pues, prácticamente Dios le hablaba por medio de este profeta. Entonces, esto enoja, molesta, llena de rabia al rey de Siria, porque dice, bueno, ¿quién le está diciendo al rey que nunca lo podemos agarrar, no? Entonces se da cuenta que es Eliseo y se levanta contra Eliseo. Pregunta, ¿Eliseo le había hecho algo a este rey? No, no le había hecho absolutamente nada. Entonces, muchos de nosotros vamos a pasar por eso, exactamente por lo mismo. Nos vamos a exponer por hacer las cosas bien. Fíjate, no le estás haciendo nada malo a nadie. Simple y sencillamente hiciste las cosas bien y por hacer las cosas bien
se va a levantar gente contra ti, contra mí, que quieren hacernos mal. Ahora, ¿esa es una realidad? Sí, pero yo quiero mostrarte hoy una verdad. Por encima de cualquier intervención del hombre, por encima de cualquier amenaza del hombre, hay algo que se llama la protección de Dios, y es de eso que vamos a hablar. De esto precisamente vamos a platicar y cómo es que se activa esa protección de Dios sobre nosotros. Porque está escrito, está en la Biblia, dice la Biblia, aunque un ejército acampe contra mí, y acampe no quiere decir que va pasando, acampe no quiere decir que iba a otro lado y cruzó por enfrente de tu casa, que acampe quiere decir que traen caballos, que traen carros, que traen armamento, que traen sus casas de campaña, valga la redundancia, y allá fuera de tu casa se van a instalar y te van a estar cazando a la hora que tú salgas. Eso es que acampen. Entonces la palabra dice, aunque un ejército acampe alrededor de mí, no temeré, dice, que tú estás conmigo. Y esa es razón suficiente para no temer. Tú y yo no estamos solos. Dios ha prometido pelear por nosotros y si Él lo ha prometido, lo va a cumplir. Ahora bien, yo tengo que saber cuáles son las reglas, qué es lo que toca hacer o qué es lo que cubre este contrato de protección. Cuando tú firmas un seguro de vida, que más bien es seguro de muerte, ¿verdad? Porque no te lo pagan mientras estés vivo, pero luego vamos a hablar de eso. Tú firmas ese seguro, ahí hay algunas cláusulas que tú debes cumplir para que ese seguro venga sobre ti. Bueno, la protección de Dios, en primera instancia, tiene una doble cobertura. Es un seguro de doble cobertura. Y lo mejor es que cuando tú firmas un seguro es un contrato, tiene fecha de vencimiento, pero cuando tú perteneces a Cristo, es un pacto. ¿Y qué crees? Los pactos son eternos, no se rompen. Pero, ¿cómo es que opera esta protección? Ese es el punto número uno, la protección de Dios. ¿Contra qué me protege? Primero que nada, me protege contra mis enemigos. Ese es el punto número uno. Y vamos a leer nuevamente el versículo del 13 al 16 de esta misma Segunda de Reyes, capítulo 6, del 13 al 16. Dice, el rey sirio está hablando, ¿no? Pues entonces averigüen en dónde está, ordenó el rey, para que mande a capturarlo. Cuando le informaron que Eliseo estaba en Dotán, el rey envió allá un destacamento grande. Yo no sé qué tan grande sea tu problema, yo no sé qué tan poderosos sean tus enemigos, qué tan influyentes sean, qué tan cercanos sean, pero aquí me está diciendo que pueden ser grandes, un destacamento grande, con caballos y carros de combate. Llegaron de noche y cercaron la ciudad. Por la mañana, cuando el criado del hombre de Dios se levantó para salir, vio que un ejército con caballos y carros de combate rodeaba la ciudad. ¡Ay, mi señor! Exclamó el criado, ¿qué vamos a hacer? Y Eliseo, me encanta la respuesta de Eliseo, porque lo primero que dice es, no tengas miedo, no tengas miedo, respondió Eliseo, los que están con nosotros son más que ellos. Cuando un enemigo se levanta en contra de ti, cuando tus enemigos se levantan en contra de ti, al principio, en una primera instancia, parece que tienen ventaja sobre nosotros. Parece que ellos son más fuertes. Parece que no podemos nosotros contra ellos, porque aparte a veces no es uno, son varios. Y mira qué dice la Biblia. Por eso te dije, pon atención a ese punto. Dice que era un ejército grande y está hablando de que traían caballos y traían todo de combate, es decir, no venían a saludar, no venían a negociar, venían a matar, literalmente. ¿No te ha pasado alguna vez que en medio de esos desiertos, que estoy seguro te ha tocado pasar varios, por eso estás conectado, te ha tocado pasar varios desiertos,
¿No te ha pasado que algunas veces esos enemigos que se levantan en contra de ti, por varias razones, tú percibes que son más fuertes que tú? Parece que tienen más contactos que tú, parece que tienen más dinero que tú, parece que tienen mayor influencia que tú. Te tengo dos noticias esta mañana. Tengo una buena y una mala noticia. Pero como no me puedes contestar cuál quieres primero, o sea, regularmente siempre pedimos la mala, ¿no? Bueno, ahí te viene la mala. La mala es que siempre va a pasar lo mismo. Uh-huh. Siempre se va a levantar gente que aparentemente nos va a derrotar. Siempre se va a levantar gente que aparentemente nos tiene en un puño. Se van a mostrar más grandes que nosotros, se van a mostrar más imponentes que nosotros. Pero, ¿quieres la buena? La buena es que no hay nadie, no hay nadie que pueda superar el poder de la palabra de Dios sobre nuestras vidas. No hay nadie que pueda sobreponerse a lo que Dios ha determinado y dijo que va a pasar en tu vida y en la mía. Y ahí donde está yo, eso es para que hubieras dicho, amén. ¿Por qué? Porque entonces quiere decir que nada en tu vida va a ocurrir sin que tengas, sin que tengas esta cobertura, esta protección de Dios. La escritura nos está diciendo que el sirviente se levanta, abre la ventana, tal vez traía su tacita de café en la mano como yo, o tal vez traía su tacita de café para irse a llevar al liceo y fue a abrir la ventana para que entrara el fresco como el que está corriendo hoy aquí en Tehuantepec. Se levantó y de pronto ve que tiene la casa rodeada. Y que estés rodeado es que no haya opciones de salida a tu problema, que no haya opciones de salida al diagnóstico, que no haya opciones de cómo lograr salir de esta crisis en la que estás sometido, que no hay manera de pagar esa deuda, estás rodeado, no puedes ni moverte, no tienes espacio de librarla. Y claro que este sirviente, aunque estaba con un hombre de Dios, con un profeta, se llena de miedo. Pero a mí me emociona, me llena de gozo en mi corazón la actitud de Eliseo. Porque cuando su sirviente le va a buscar y le dice, ¡hey, Eliseo, nos van a matar, nos van a acabar, este ejército está enorme! Ahora sí que como el Chapulín Colorado, ¿no? ¿Quién podrá defendernos? Él está lleno de terror porque está viendo, sus ojos están viendo el ejército que está ahí acampando. Y yo me imagino a Eliseo despertándose, tal vez había salido de orar y lo ve y Eliseo estaba tranquilito, ¿sabes? Cuando una persona reconoce la protección de Dios, sabe que tiene la protección de Dios en su vida, va a poder llegar a tener paz en medio de los momentos de mayor intranquilidad. Momentos en los que a cualquiera le robarían la paz, aquel que sabe que la protección de Dios está sobre él y sobre los suyos, está tranquilo. No temas al hombre, no temas al adversario, no temas a una persona que se levanta en contra de ti, que te calumnia, que dice cosas de ti. ¿Sabes a qué le debes temer? Teme a estar mal con Dios. Te lo voy a repetir. No le temas al hombre ni al enemigo, a los enemigos que se levanten en tu contra. Teme estar mal con Dios, porque si estás mal con Dios, ahí sí la cosa está complicada, porque escucha, mientras tú estés haciendo las cosas de manera correcta, ¿de qué manera? De manera correcta, mientras tú estés haciendo las cosas bien, mientras tú no te estés moviendo en tu propio entendimiento, en tu propia sabiduría, te muevas en tu propio discernimiento, sino que vayas tomado de la mano de Él, vayas tomado por la dirección que te da Él, aunque tu enemigo sea el peor,
aunque tu enemigo sea el primo hermano de Pablo Escobar, aunque tenga más contactos, aunque tenga más palancas, aunque tenga más dinero, tú vas a ver la victoria de Dios, porque Dios es justo y la verdad de Él, gracias, mi amor, y la verdad de Él va a prevalecer por encima de cualquier cosa. La palabra dice, permanezcan quietos, porque Él te está protegiendo. ¿De qué te debes tú sí esforzar? De hacer las cosas correctas y Dios te va a defender. ¿Recuerdas que la pregunta era cómo es que yo activaba esta protección a mi favor? Ahí tienes una clave. La primera clave para activar la protección de Dios a nuestro favor es la obediencia. Muchas veces he hablado de obediencia y yo te pregunto, ¿la obediencia se siente? No sé, alguno de nosotros hay alguien, tiene que haber una autoridad sobre nosotros. Yo te apuesto, te firmo que tú no te levantas una mañana diciendo, hoy me levanté con todo el ánimo y el deseo de obedecer lo que me pidan. Pídeme, ¿qué quieres que haga? Y yo lo voy a hacer. Nadie se levanta con el deseo de obedecer. La obediencia no se siente, la obediencia se ejecuta por amor, por honra. Cuando tú ejecutas obediencia por amor, por honra, ¿sabes qué viene sobre ti? Bendición. Entonces, si tú haces las cosas correctas, no acaso estás obedeciendo. Claro que estás obedeciendo. Alguien te dijo la manera correcta de hacer las cosas y no fue tu corazón, fue la sabiduría que emana del Dios mismo, del Espíritu de Dios que está sobre ti, que está sobre mí. De ahí surge esta dirección y yo decido obedecer, elijo obedecer y Dios me protege. Porque ve, ¿quieres que nadie te haga nada? ¿Que nadie te ataque? ¿Que nadie se levante en tu contra? ¿Quieres la clave? Sencillo, no hagas nada. No hagas nada. Vive haciendo lo incorrecto, vive perdido. Nadie te va a atacar. No va a pasar nada. ¿Sabes por qué? Porque mientras tú existas, mientras tú tengas la intención y te esfuerces por hacer las cosas bien, habrá gente a la cual tú le vas a representar una amenaza. Tal cual. Tan sencillo, mira, tú comienzas a incitar a alguien a que se cuide y ese alguien no se quiere cuidar. Tú estás duro y dale que se cuide, que la comida, que el alimento, que el gimnasio, que... Y los dos empiezan gorditos, pachoncitos, llenos de amor, los dos empiezan igual, pero uno decide comenzar a hacer las cosas correctas, cuidar el templo que Dios le ha dado, en donde habita el Espíritu Santo y que lo va a acompañar todos los días de su vida. Entonces vivir en obediencia, vivir agradecido, es cuidar ese templo que Él me está dando y yo lo honro cuidando mi cuerpo. Y entonces el que está al lado se empieza a sentir incómodo. Empiezas a ser molesto. ¡Ah, qué chocante! O sea, todo el tiempo cuidando lo que come. La vida es corta y si no te cuidas va a ser más corta. ¿Ok? Pero ya, no vayas a pensar que me estoy poniendo bravo. Es una realidad. Hay gente que está tan cargada, escucha, no eres tú, está tan cargada de demonios que tu espíritu los atormenta, que el espíritu que está sobre ti los incomoda, que tu espíritu, el espíritu de Dios que está sobre ti, no los deja estar en paz contigo. Otros están tan cargados de celos que tus bendiciones le fastidian. Es una realidad. Es una realidad. Va a haber gente que simple y sencillamente ver la gracia de Dios sobre ti les va a generar envidia. Cuando tú te esfuerzas por hacer las cosas bien, el que está en el mismo lugar que tú, en el mismo entorno que tú, en las mismas circunstancias que tú, cuando tú comienzas a hacer las cosas bien
y él en vez de seguirte se aleja y te critica. ¿Sabes por qué te critica? Porque cuando tú estás comenzando a hacer las cosas bien, hacer las cosas en excelencia, porque somos hijos de un Dios de excelencia, entonces lo menos que podemos hacer es vivir en excelencia. El otro se siente exhibido en su mediocridad. ¡Ouch! Perdón. Como dice el meme, se tenía que decir y se dijo, es una realidad. Hay gente que está tan cargada de maldad que tu bondad les estremece, los zarandea, no puedo entenderlo, cómo lo ofendo, cómo lo insulto, cómo lo calumnio y no se defiende, me saluda, me abraza, me bendice, no puedo entenderlo. Porque la bondad es un fruto del Espíritu Santo. No nace de tu corazón, nace de la relación con el Espíritu Santo. Entonces, eso que ven sobre ti, los sacude, los incomoda. Ahí te va otra, para que la notes en el refri. El orden del ordenado fastidia al desordenado. Lo exhibe de manera indirecta, no lo estás haciendo por él, lo estás haciendo por ti, pero el hecho de que vean que tú lo haces es que tu disciplina, es que tu orden, es que qué aburrido, es que qué aburrida, es que sí me explico. No es que tú estés haciendo nada malo. Cuando una persona ve, hay ocasiones que cuando una persona ve que otro está haciendo lo correcto, en lugar de admirarlo, lo ataca. En lugar de imitarlo, lo ataca. Escucha, ¿esto qué quiere decir? Los ataques son normales. Tú y yo no vivimos en Marte, vivimos en la Tierra y en esta Tierra dice la palabra que la naturaleza es correr a la maldad, que en todos nosotros hay una naturaleza de maldad. Que aquí no podemos decir, por eso te dije que la bondad no nace de nuestro corazón, es un fruto que nace del Espíritu Santo, de la relación con el Espíritu Santo, de estar buscándolo, es donde viene esta renovación mental y nace en ti la bondad. Pero no nace de tu corazón, nace del Espíritu Santo. Entonces, si los ataques son normales, pero yo estoy en relación con el Espíritu Santo, yo tengo la protección de Dios porque vivo haciendo lo correcto, entonces no me van a atacar. Uy, peor, son a los que más van a atacar. Claro que vas a recibir ataques. Escucha, y esto debe llenar de gozo tu corazón. Claro que vas a recibir ataques aun cuando tú estés haciendo lo correcto, aun cuando tú estés en intimidad con Dios, aun cuando tú lo busques, tú lo alabes, tú lo adores, tú dobles tus rodillas, tú hagas oración de madrugada, tú busques su rostro en todo momento. Tú vas a ser víctima de ataques, te vas a encontrar de pronto en medio de ataques, pero ahí te va. Tú tienes un Dios que va a voltear esos ataques para que eso que te iba a maldecir se transforme en una fuente de bendición para tu vida. Todo lo que llega en tu contra para destruirte, la protección de Dios es como una atmósfera que está sobre ti. No sé si alguna vez viste esta película en la que había una invasión, no recuerdo el nombre, había una invasión alien al mundo y querían atacar aquellas naves que llevaban sobre cada ciudad y no podían, les lanzaban misiles y había como una barrera de protección invisible en la que pum, pum, chocaban y no pasaban los proyectiles, iban los aviones y ¡pam! Se estrellaban. Así es la protección de Dios sobre tu vida. No se ve, pero nadie puede tocarte. Confía en la protección de Dios. Confía en la protección de Dios porque Él es fiel y entonces si Él lo prometió, Él lo va a cumplir. ¿Qué es lo que me está pidiendo? Dios te pide dos cosas y no te pide dinero. Dios te pide obediencia y fe. Son dos cosas que es lo que te está pidiendo, porque la paz en medio de los ataques, que ya dijimos, van a haber. No vamos a estar libres de ataque. El ataque siempre va a estar. Entonces, el ataque
el estar tranquilo, el estar en paz, el estar confiado en medio de los ataques, no depende del tamaño de tu enemigo, ni del tamaño de la amenaza. La paz en medio de los ataques, escucha esto, depende del tamaño de tu relación con Dios. Si tu relación con Él es pequeña, es fría, es distante, tu angustia va a ser grande. En medio de las batallas, tu angustia va a ser grande. Pero si tu relación con Él es grande, escucha, esto no era parte de la enseñanza, pero Dios lo está poniendo en mi corazón. Dentro de los 12, de los cercanos a Jesús, de los 12 discípulos, la Biblia menciona a uno de ellos en particular, que dice que era el discípulo más amado. Que ese discípulo, dice, dormía en su pecho. Se está refiriendo a Juan. ¿Tú te imaginas no solo ser discípulo de Jesús, sino estar en la postura de ser el más amado entre los 12 más cercanos, tan amado que te permitiera dormir en su pecho? Eso está hablando de intimidad, no solo se está refiriendo a una relación maestro-discípulo, se está refiriendo a una relación de hermanos, se está refiriendo a una relación de hermandad. Amigos tan cercanos que son como hermanos. No importa, escucha, no importa tu posición, no importa el rango, no importa el título, tú lo que debes buscar es ser amigo de Jesús. Si tú eres amigo de Jesús, esto lo he mencionado, en los tiempos antiguos, en los tiempos en los que Jesús caminó en esta tierra, sentarte a la mesa con alguien era símbolo de intimidad, era símbolo de que te estaba abriendo su corazón y que no solamente eras su conocido, te convertía en su familia porque te estaba sentando a su mesa. Entonces imagínate si tú tienes ese grado de relación con Jesús, en el que se sienta a tu mesa, en el que lo buscas tanto, que tú ya no estás eligiendo palabras rimbomberantes, estás buscando un lenguaje elocuente, estás buscando en la Biblia citar versículos, si eso Él lo dijo, Él sabe lo que Él dijo, no necesito decirle eso para que haya una conexión. Hay una confianza tal que yo entro en intimidad con Él y reconozco delante de Él mis limitaciones, mis temores, lo que me duele. Sí sé que estás conmigo, Señor, pero tengo miedo Señor, me siento cansado tengo esta carga, Señor, me duele aquí. O sea, ese grado de confianza que tú puedas hablarle en esta forma que tú sientes que realmente está ahí al lado tuyo, porque así es, está ahí al lado tuyo, ahora mismo está aquí en medio de este Zoom, aunque estamos a distancia, está allá donde tú estás y está aquí porque Él es omnipresente y es omniconsciente. Él sabe que tú estás pensando de lo que estás recibiendo y Él es el que está poniendo en mi mente y en mi boca lo que te estoy diciendo. Entonces, tener este grado de relación con Él, dime si vas a sentir angustia en medio de la tormenta. Es como cuando viene a echarte pleito, cuando eras niño, venía a echarte pleito un niño más grande que tú, pero tú tenías un hermano mayor que te defendía. ¿Qué temor tenías? Ah, casi, tócame, ahorita va a venir mi hermano. Ajá. Ok, en este momento que ya eres tú adulto y que sabes que tienes la protección de Dios, yo camino con esa certeza, camino con esa seguridad. Nadie me puede tocar, estoy cubierto. Entonces me encanta a mí esta actitud de Eliseo. Eliseo estaba como el mango, relajado. Así estaba Eliseo. Y le dice al sirviente, yo me imagino a Eliseo ahí acostado en su cama, tal vez tenía su reposet, tenía ahí su pantalla de 60 pulgadas y estaba escuchando alabanzas ahí y le dice, ¿qué es lo que está pasando? Y el sirviente todo espantado, es que allá afuera hay un ejército que nos va a matar.
Estamos desesperados, no sé si tú no lo has visto, pero nos vienen a matar. ¿Y Eliseo qué es lo que hace? Eliseo no le explica, Eliseo no le dice, mira, vamos a hacer esto, vamos. Eliseo ora al Padre y le dice, Señor, ábrele los ojos a este muchacho. Y entonces, cuando este sirviente de Eliseo se vuelve a asomar a la ventana, mira lo que dice la palabra que vio. Esa está en Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 17. Entonces Eliseo oró, Señor, ábrele a Giesí, así se llamaba el sirviente, ábrele a Giesí los ojos para que vea. El Señor así lo hizo y el criado vio que la colina estaba llena de caballos y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Fíjate qué poderoso lo que nos está regalando esta escritura, este versículo. Mucha gente está perdiendo las batallas. ¿Sabes por qué? Porque en medio del ataque, porque en medio del conflicto, en medio de la necesidad, en medio de este, de pronto, enemigo que se levanta en contra de él, en lugar de orar, está buscando las armas terrenales. Ah, me la hiciste. Ah, con que estás hablando de mí, nada más deja que me encuentre contigo, te voy a decir unas cositas que yo sé de ti, que yo no te creas, que tú no tienes cola que te pisen, yo también me sé defender, yo te voy a devolver mal con mal. En lugar de eso, ora. Mani, pero es que me robó, pero es que me difamó, es que está hablando de mi esposa, es que está hablando. Ora. Pero, obediencia, ora. Cuando tú estás en medio de los ataques y en medio de estos ataques, aprendes a ver lo espiritual en medio de lo natural. Cuando tú dejas de ver con tus ojos naturales y ves con tus ojos espirituales, estos ojos espirituales que te abren la relación con Jesús, la relación con el Espíritu Santo, la revelación que te da en medio de su palabra, cuando lees su palabra, cuando sabes sus promesas, cuando conoces su voluntad, vas a ver detrás de cada amenaza del hombre un propósito de Dios. Lo que parecería una tragedia se va a transformar en una fuente de bendición. ¿Cómo puedes decir eso, Manny? ¿Cómo es posible? Sí, es posible cuando tú entras en relación con Dios, cuando lo empiezas a conocer. No dice la palabra, y a los que aman a Dios, todo obra para bien. Entonces quiere decir que no vivimos cosas que sean malas. Quiere decir que tenemos a un Dios tan bueno, tan amoroso, tan cuidado, que tiene tanto cuidado en nosotros, que permite riesgos controlados en nuestra vida, que pueden doler, que nos pueden confrontar, que nos pueden zarandear, pero es para sacarte de tu zona de confort y tú crezcas. Pero Él no va a dejar de protegerte, no quiere decir que se haya olvidado de ti. Eso que estás pasando, eso que estás viviendo, ese dolor que te provocó la traición, ese dolor que te provocó que aquellos amigos que amabas se han volteado en contra tuya, ese dolor que te generó el diagnóstico que vino contra tu vida, la sentencia de muerte que cayó sobre tu vida, es que Dios se haya olvidado de ti. Dios nunca se olvidó de ti. A Él no se le chispotea nada. Cuando la Biblia dice que abrió los ojos al siervo, no estaba hablando de los ojos naturales que te acabo de decir. Estaba hablando de sus ojos espirituales. Cuando tú ores, dile, revélame, Señor. Dame la revelación, no del por qué estoy pasando esto, sino del para qué, Señor. ¿A dónde me quieres llevar? ¿Qué quieres que yo aprenda? ¿Qué quieres que yo desarrolle? Muéstramelo. Permíteme verlo, revélalo a mi entendimiento, háblame. Y el Señor te va a hablar en un sueño,
el Señor te va a hablar por medio de un mensaje de alguien, el Señor te va a hablar por medio de una llamada, el Señor te va a hablar por medio de una película tal vez que estés viendo, de un reel que veas, pero si tú estás pidiendo que te revele, estate atento a su voz, porque no hay oración que regrese vacía. Así que cuando él se refiere a que abrió los ojos del criado, del siervo de Eliseo, quiere decir que él comenzó a ver esta revelación con sus ojos espirituales. Comenzó a entender, Dios le revela, ¡prum! No tengas miedo. Así que no me digas qué es lo que te están contando tus ojos naturales. No me digas qué es lo que están viendo tus ojos naturales en este momento. No me digas qué es lo que te está contando el problema que tú estás viviendo en este momento. Dime qué te está contando Dios. Dime qué te está contando su palabra. Dime qué te está contando sus promesas. Eso quiero que me digas. Dime qué te está contando la fe que tienes en la palabra que Él tiene para ti, en las promesas que tiene para tu vida. Porque si existen promesas de Dios para tu vida, si tú te estás moviendo en obediencia a su palabra, no importa lo que diga el hombre, no importa lo que diga el hombre, va a prevalecer en tu vida el principio de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es sobrenatural. No va a ir la palabra de Dios con lo que tus ojos están viendo, porque tus ojos ven lo natural, pero Dios no está viendo ahí tu final, está viendo tu principio, está viendo el principio de la vida de bendición que va a venir para ti después de pasar esa prueba. Él no está viendo lo que estás viviendo en ese momento, Él está viendo a dónde te va a llevar por pasar en medio de ese momento. Y que aparte, si estamos diciendo momento, no es eterno, es temporal, va a pasar, va a pasar. Fíjate qué es lo que después dice en el versículo 18. Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 18. Cuando ya los arameos se acercaban a él, estaban cerca de él, el enemigo estaba cerca de él, Eliseo volvió a orar. Señor, castiga a esta gente con ceguera. Y él hizo lo que pidió Eliseo. Había una relación tan cercana de búsqueda constante. Imagínate un profeta. Un profeta es alguien a quien Dios le habla tan claro que cuando Dios le habla al profeta, el profeta te puede hablar por tu nombre, el profeta puede decirte cosas de tu pasado que nadie sabía, que tú no le habías contado a nadie, porque es el mismísimo Dios el que te está hablando. Imagínate el grado de relación que tenía Eliseo con él, que cuando Eliseo oraba, Dios respondía de inmediato. Le dijo, castígalos con ceguera. Yo me imagino, la palabra tiene varias versiones, pero yo me imagino en este momento casi Eliseo como le decía al Señor, Señor, hazme paro delante de mi siervo, que vea al Dios que yo veo, que yo conozco. Así que necesita que sea algo que él vea en su mundo natural. Castígalos con ceguera para que él lo vea. Mira, si hay un arma poderosa contra los ataques del enemigo, es la oración. Yo he vivido etapas en mi vida en los que he sido atacado como no tienes idea, y a veces no es ataque en el mundo natural. Cuando tú te conviertes en alguien que vive en obediencia, que vive en fe, que Dios levanta para que tú levantes a otros, ¿tú crees que eso le gusta al enemigo? No le gusta. Sobre todo cuando fuiste delantero de poder antes en su equipo, cuando fuiste alguien que perdía a la gente, que él utilizaba para perder personas y que ahora resulta que te pasaste, haz de cuenta, jugabas en el Barcelona y ahora te contrató el Real Madrid y te dio contrato vitalicio y ahora andas vestido de blanco y llevando a todos a que sean vestidos de blanco, que sean cambiadas sus ropas y que porten ahora vestido blanco, ropa blanca, pues no le va a gustar al enemigo. Claro que no le va a gustar, pero no es con tu palabra en el sentido ofensivo hacia el enemigo que te vas a defender.
no es con tus manos, no es con argumentos, no es con tus contactos, no es que yo tengo amigos que hacen cositas, ¿verdad? Les voy a hacer una llamada para que te acalambres. No, 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 no. Voy a doblar mis rodillas delante del Dios Todopoderoso que me sacó de donde yo estaba, que me limpió, que me lavó, que me restauró la vida. Una vida que estaba hecha a pedazos, Él la levantó. Con lazos de amor me trajo, me levantó, me hizo nuevo. Entonces yo a ese mismo Dios doblo mis rodillas, porque sabes, Dios es un Dios que sobre Él no hay nadie, es un Dios, por eso decimos todopoderoso, pero también es un Padre amoroso, pero también es un juez justo. Y cuando hay una causa injusta sobre tu vida, ¿qué crees? El juez es tu amigo. O sea, tienes influencia con el juez. Línea directa. Entonces, doblas tus rodillas y les dices, Señor, aquí está este caso, te presento este caso. Haz justicia. ¡Pum! Se acabó. O sea, no voy a pedir, hazle así, y que caiga fuego del cielo sobre. No, 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 no. Señor, haz justicia. Haz justicia. Me está doliendo lo que me está pasando, pero tú eres el dueño de la venganza, tú eres el que paga, tú eres el que responde por mí y yo te entrego esta carga que hay en mi corazón, no quiero sentir rencor ni bronca con nadie, pero haz justicia. Por eso la oración es tan poderosa. ¿Por qué crees cuando te levantas de madrugada a orar, en tu cuerpo hay desgano? Empiezas a orar y tu mente se dispersa. El enemigo no quiere que utilices esa arma. Acuéstate, duérmete, hombre, estás cansado, llegaste de madrugada y te vas a levantar a orar. Al rato le oras, porque sabe lo que se mueve en medio de la oración a tu favor. Ahora bien, en esta palabra, en esta escritura que estamos compartiendo, Eliseo tuvo un efecto automático, ¿cierto? Porque dice que le pidió que los atacara con ceguera y Dios respondió e hizo lo que él le pidió. A ti y a mí, en tu vida y en la mía, hay una pequeña diferencia. Tú y yo no somos profetas. Tú y yo tal vez no tenemos la relación y hacia allá buscamos ir. A eso aspiramos, a tener una relación con Dios de intimidad tan cercana que yo pido y Él, ¡pum!, responde de inmediato. La realidad es que para ti y para mí, cuando oramos, el efecto de nuestra oración no es automático. Porque ¿qué crees que Dios está desarrollando en medio de ese tiempo de espera? Tú pides, siembras la palabra, la petición, ¡pum!, la siembras, y cuando tú sigues orando, estás regando esa petición. Entre el tiempo del que tú pides y que el milagro se manifieste, hay un tiempo y ese tiempo se llama proceso y en medio de ese proceso Dios desarrolla en ti sabiduría, Dios fortalece tu fe, Dios desarrolla en ti obediencia, Dios desarrolla en ti humildad, saca la soberbia, saca la vanidad, te enseña a depender plenamente de Él, que no es el dinero el que necesitas, que no es la influencia la que necesitas, que no es el poder, el reconocimiento, el aplauso lo que necesitas, sino lo único que necesitas es la presencia de Él en tu vida, porque entonces todo lo demás, dice la palabra, será añadido. Entonces, es natural que de pronto cuando tú pidas algo no llegue de inmediato. Y entonces tú estás orando, estás clamando, te estás humillando, te estás vaciando delante de Dios y sigues viendo que tu enemigo se sigue levantando contra ti. Y sigues viendo que tiene una campaña despiadada contigo en tu contra en Facebook. Y sigues viendo que a todo mundo le está diciendo que casi, casi eres el anticristo. O sea, tú dices, ¿qué está pasando? O sea, estoy haciendo lo que tengo que hacer y no veo que las cosas cambien. Tú sigue orando. Porque aunque tú veas que no pasa nada, porque aunque tú veas que no cambia nada, que aunque tú veas que al parecer no hay respuesta, prepárate. Prepárate porque cuando la respuesta de él venga, va a ser tanto escándalo, va a ser tanto ruido que todos van a saber que fue él el que metió la mano.
todo mundo va a saber que Él fue el que intervino y eso va a permitir que la gloria no te la lleves tú, que la gloria se la lleve Él. Porque tú en medio de tu problema y de tu espera, del proceso de esperar que lo que estás pidiendo se realice, a que Él meta la mano en medio del ataque al que tú estás siendo sujeto, te estás desesperando y entonces tú pretendas querer ayudarle al Señor. Entonces voy a hacer unas llamaditas, voy a hablar a mis contactos, le voy a hablar a mis amigos. Tengo por ahí unos amiguitos malandros, le voy a hablar también para que me defiendan. Le puedes llamar a quien tú quieras, le puedes llamar a la Cheumban si te llevas con ella, le puedes hablar. Pero escucha, cuando tú oras, estás tocando la puerta del cielo. Pon, pon, toca y se te abrirá, dice la palabra. Cuando tú estás orando, estás tocando. Cuando tú estás arrodillado, llorando, rendido, clamando, el cielo se conmueve de tu fe ahí en medio y el cielo se cimbra. Por eso la palabra está diciendo, no tengas miedo, porque si tú oras, escucha, no tengas miedo de que alguien se levante en contra tuya, porque cuando tú eres alguien de oración y alguien se mete contigo, y alguien toca tu corazón, y alguien hiere tu corazón, en el cielo lo saben. En el cielo lo saben porque eres amigo de Dios, eres su hijo, Él te ve. Y un padre nunca deja a su hijo solo. Cuando tú tocas el cielo con tu oración, cuando tú estás tocando la puerta del cielo, estás llamando al ángel de Jehová. ¿Sabes quién es el ángel de Jehová? Jesús. Nuestro abogado, nuestro defensor, nuestro salvador, nuestro rey. Entonces tú puedes estar seguro que si estás tocando a la puerta, Él va a abrir y Él te va a defender. Él va a pelear por ti. Oyes, Eliseo no movió un solo dedo. En su mundo natural había un ejército. Dice que habían caballos, que habían carros de combate, que lo tenían rodeado. Y él oró. Dobló sus rodillas y oró. No tuvo que mover un solo dedo. No tuvo que insultarlos, no tuvo que decirles cobardes, traidores, no tuvo que decirles nada. Se abrió su boca, fue para pedir al Padre y Dios lo defendió y los dejó ciegos a los que se levantaron en su contra. Más bien, cuando alguien se levanta en tu contra, ora por él, porque Jesús mismo colgado en la cruz, clavado en la cruz, dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, porque él sabía la consecuencia que venía sobre los que estando ahí y viendo los milagros que él hizo, no creyeron y no se repitieron. Por eso también la palabra dice, bienaventurado el que sin ver creyó. Tú y yo no vimos, pero creemos. Tú y yo no vimos, pero creemos. Ora por tus enemigos, porque se están metiendo con un hijo de Dios. Ora porque no venga un quebrantamiento muy fuerte sobre ellos. Ora porque venga su corazón arrepentimiento. Porque venga su corazón necesidad de buscar a Dios. Ora. Todo momento, ora. Punto número 2. Recuerda, dijimos, hay 2 cláusulas de cobertura en este seguro de protección. El punto número 2 de la protección de Dios, ¿sabes de quién me protege? De mí. Me protege de mis impulsos. Dice en Segunda de Reyes, continuando con la lectura, capítulo 6 del 19 al 23. Luego Eliseo les dijo, esta no es la ciudad a donde iban, recuerda que que ya estaban cerca de él. Esta no es la ciudad a donde iban, dice, y estaban cegados, ¿no? Han tomado un camino equivocado. Síganme, yo los llevaré a donde está el hombre que buscan. Es decir, recuerda, no está hablando de una ceguera de sus ojos naturales, está hablando de una ceguera
de sus ojos espirituales, tal cual que Eliseo se plantó delante de ellos y ellos no lo reconocieron. El Señor había velado sus ojos, tapado sus ojos para que no lo vieran. El mismo Eliseo baja y les dice, vengan, yo los voy a guiar. Y dice, los llevaré a donde está el hombre que buscan. El hombre que buscaban estaba delante de ellos y no lo veían porque tenía la protección de Dios. Es sobrenatural el poder de Dios sobre nuestra vida. Entonces, dice, pero los llevó a Samaria. Después de entrar a la ciudad, Eliseo dijo, Señor, ábreles los ojos para que vean. El Señor así lo hizo y ellos se dieron cuenta de que estaban dentro de Samaria. Cuando el rey de Israel los vio, preguntó a Eliseo, ¿los mato, mi señor? ¿Los mato? Imagínate esta circunstancia de la que nos está hablando la escritura. Este pueblo sirio constantemente, porque la escritura dice que por eso se enojó el rey, porque todo el tiempo se enteraba de las emboscadas y decía, ¿quién está de soplón que no lo puedo agarrar? Este enemigo constantemente los atacaba. Y ahora resulta que ese enemigo está en el centro de tu ciudad, está desprevenido porque venía cegado y está rodeado. Ahora cambió el asunto, el que te rodeaba, ahora tú lo tienes rodeado. Los enemigos estaban paralizados, no veían. Eliseo los lleva como un borrego al matadero, los lleva a todos y los mete en el centro de la ciudad, esa ciudad que iban a atacar. Ahí los pone en medio de esa ciudad. Y cuando ya todos están casi colocaditos, ¡pum! Ahí Dios les abre los ojos. Y cuando abren los ojos, tienen el ejército de Israel delante de ellos rodeándolo. Y el rey de Israel diciendo a Eliseo, tú nada más dime, los mato, acabo con ellos. Imagínate, pero déjame continuar. Ve lo que le responde Eliseo. No los mates. ¿Acaso los has capturado con tu espada y con tu arco para que los mates? En otras palabras, le está diciendo, tú hiciste algo para que los capturaras. Tú no hiciste nada, lo hizo Dios. Tú no hiciste nada, lo hizo Dios. Entonces, le dice, mejor, es que esto es impresionante, mejor sírveles comida y agua para que coman y beban y luego vuelvan a su señor. Así que el rey de Israel les dio un tremendo banquete. Cuando terminaron de comer, los despidió y ellos regresaron a su señor. Y las tropas de los arameos, escucha, no volvieron a invadir el territorio israelita. Fíjate cómo lo sobrenatural de Dios, ¿recuerda lo que te dije? Lo que era una maldición, Él lo transforma en una bendición. Imagínate esta emoción. Yo sé que el Señor te está revelando en este momento y está trayendo a tu mente esa persona, esa situación, eso que te trae de un ala atorado con ese pendiente de ese enemigo que se levantó en tu contra. Imagínate la emoción de tener ahora a ese enemigo que te lastimó, a ese enemigo que te traicionó, a ese enemigo que no tuvo compasión del dolor que iba a generar en tu corazón, no le importó lo que tu corazón fuera a sentir. Ahora tú lo tienes puesto en bandeja de plata. En tus manos está, tú puedes decidir que viva o muera, así de radical. Lo tienes ahí para acabarlo, para desbaratarlo, para hacerlo cachitos, para hacer con ese enemigo lo que tú quieras, para hacerle lo mismo que te hizo a ti. Ahí lo tienes. ¿Y qué hizo el hombre de Dios? Ni se te ocurra tocarlos. Ellos vinieron a buscar tu mal, pero tenemos, esto me encanta, tenemos una oportunidad de hacerle el bien. A ver, espérate. ¿De hacerle el bien a quien te jorobó la vida? Sí. Sí, porque alguien que te hizo el mal, evidentemente no tenía a Jesús en su corazón. No había misericordia en su corazón, no había bondad, no había benignidad, no había amor, no había paciencia, no había dominio propio, no había nada.
Y entonces, en ese momento, el que te hizo mal y tú tienes la oportunidad de hacerle el bien a quien tanto mal te hizo, es que estás teniendo un momento de bendición en el que Dios te está permitiendo decirle, muéstrale quién es que vive en ti. Muéstrale quién es el que está haciendo maravillas en tu vida. Muéstrales quién es el que camina contigo y pelea tus batallas. Muéstrale quién en medio de la oscuridad mostró luz a tu vida. Muéstrale quién te liberó de la esclavitud en la que vivías. Muéstrale, porque cuando tú llegaste a buscarme, llegaste así. Eras mi enemigo. Estabas lejos de mí, porque con Dios no hay tibieza. O eres su amigo o eres su enemigo, no hay puntos medios. Y eso quiere decir que si yo vivía alejado de Dios, era su enemigo. Y cuando yo llegué a buscarlo, Él no me mató. Él me dio una oportunidad. ¿Sabes qué es eso? ¿Sabes qué es eso que nos está mostrando la palabra? Que cuando tú estás bien con Dios, cuando tu relación con el Espíritu Santo es intensa, es creciente, no es una obligación, es una necesidad. Tú estás queriendo entrar en la presencia de Él. Llega el domingo de ir a la casa de Él y tú estás emocionado de que llegue el domingo. Tú quieres alabar, tú quieres saltar, tú quieres escuchar la palabra que tiene para tu vida, tú quieres salir de ahí a compartirles a otro lo que Dios está haciendo con tu vida. Cuando esta relación con Dios es tan íntima con Él, tú vas a aprender a controlar tus impulsos. No es posible que yo esté diciendo que tengo una relación con Dios y siga siendo el mismo cabezadura de siempre, el mismo explosivo. ¿Has visto seguro esta película de... No recuerdo cómo se soy malísimo para los nombres de películas. Intensamente se llama. El de la ira, ¿ves cómo hace? Uy, le sale lumbre en la cabeza. Ay, Dios, así era yo. Así era yo. Entonces, hay gente que se ha metido en problemas terribles que le han complicado la vida de una manera impresionante por ser impulsivos. Por ser impulsivos. Me estás gritando. Yo también te grito. ¿Sabes qué? Te grito más fuerte. ¿Qué cosa? Tú me empujaste. Ahorita vas a ver lo que va a pasar. No sabes con quién te metiste. Me estás hablando mal, te hablo peor, me insultas, te insulto peor. ¿Sí? ¿Sabes qué genera esa impulsividad? ¿Sabes qué genera? No permite que tú madures. Y si no maduras, no creces. Te estancas. ¿Y sabes qué pasa con lo que se estanca, verdad? Se pudre, dicen. Que lo que se estanca, se pudre. Si yo soy impulsivo, si mis impulsos me siguen dominando, no estoy permitiendo que Dios trabaje con mi corazón, trabaje con esas emociones y yo madure. Porque si soy impulsivo, no soy confiable. Y ahí te va una para que la tengas presente. Dios no entrega cosas grandes a los que no son confiables. Dios busca gente confiable para entregarle sus promesas más grandes para que sobre ese confiable brille su gloria. Entonces, mientras más espiritual soy, mientras más relación tengo con Dios, mientras más cercanía tengo con Él, más dominio propio tengo. Más dominio propio tengo. Es impresionante lo que hace Eliseo. O sea, de verdad, Eliseo no sacó un guante blanco, o sea, sacó una toalla, una sábana blanca y plac, plac, los cacheteó. Porque los tenía en sus manos. Oye, esa gente venía a matarlo. No venían a advertirle, no venían a acariciarle, no venían a decirle vamos a tomar un café y vamos a negociar. No, venían a matarlo. Entonces él los tenía ahora ahí y el rey diciéndole, los mato, dime, los mato. Te querían matar, nada más dime y yo los mato. Él podía haberlos matado. Pero una persona que tiene a Dios en su corazón no da mal por mal. Te lo repito. Una persona que tiene a Dios en su corazón no da mal
por mal, porque esa persona que tiene a Dios en su corazón sabe de perdón, sabe lo que Dios perdonó, sabe lo que Dios olvidó, tomó sus pecados, dice la palabra, y los envió al fondo del mar. Una persona que tiene relación con Dios sabe de eso. Y cuando te han perdonado cosas grandes, para ti no es dificultad perdonar lo que sea, lo que sea, lo que sea. La peor traición del mundo, tú la puedes perdonar cuando Dios está en tu corazón, porque tú sabes que fue lo que te perdonaron a ti. Y cosas peores tal vez que las que te hicieron, Dios te perdonó. La palabra dice que el mal se vence con el bien. La palabra dice que el mal se vence con el bien. Se oye fácil, ¿verdad? Se oye fácil. Pero mientras tú no trabajes en tu impulsividad, ¿sabes a quién vas a estar dañando? A los que están a tu alrededor, a tu familia. ¿No te ha pasado que algunas veces hay personas que se levantan en nuestra contra? Y ellos tenían toda la culpa, ellos tenían ellos fueron los imprudentes, ellos fueron los que cometieron el error, ellos fueron los que regaron el tepache, dicen. Pero nosotros no tuvimos una respuesta sabia, sino que reaccionamos de manera impulsiva ante lo que esta persona hizo. Y fuimos tan impulsivos que ahora el problema se vuelve parte de nosotros y ahora el malo del cuento fuiste tú. A pesar de que el otro había sido el que había provocado, el que lo había generado, el que había fallado, pero como tú no tuviste el dominio propio y reaccionaste en tu carne e hiciste una explosión mayor que el que te había ofendido, entonces ahora el que queda mal eres tú. ¿Sabes por qué? Muchas veces el impulsivo, al escuchar el impulso te va a decir no te dejes. El impulso te va a decir no dejes que te gane. Pero cuando tú eres impulsivo, nunca ganas, siempre pierdes. Si tú eres impulsivo, estás perdiendo la batalla porque tú no puedes dominar a nadie, tú no puedes controlar a nadie, pero si te dominas a ti mismo y te controlas a ti mismo, controlas tus emociones, controlas tus reacciones, hey, controlas tu lengua, estás ganando. Porque cuando tú tienes dominio propio, el dominio propio está hablando de tu madurez. No tiene mucho, no sé, fue hace 2, 3 meses, una persona llegó de verdad airada, de verdad cargada de razón en la calle, haciendo un espectáculo, porque cuando tú estás haciendo las cosas correctas, gente se va a levantar. ¿Y a dónde principalmente crees que iba el ataque? Y eso que eres cristiano, y eso que vas a la iglesia, ¿de qué te sirve? Mira tu vida, el enemigo gritándote al oído, queriéndote exhibir, queriéndote sacar esa parte que sabe que está en ti, pero que ahora Dios está usando, porque esta pasión con la que te estoy hablando, porque esta fuerza con la que te estoy hablando, esa es la misma pasión que antes usaba para lo malo. Esta boca era una espada que cortaba cabezas en 2 palabras. Y hoy día la palabra de Dios es lo que sale de mi boca. Y me esfuerzo por estar conectado siempre con la obediencia. Y cuando esta mujer me estaba gritando, le dije, si te calmas, si te das cuenta que me estás gritando. Yo no sé si a ti te guste dar espectáculo delante de las personas, pero no es lo mío. Si tú quieres algo, necesitas algo de mí y yo te lo puedo dar, dime qué es lo que necesitas y te lo doy y para todo este show. Y me dijo, claro que no te gusta el escándalo porque no te conviene, me dijo. Y le respondí, no, hermanita, no es que no me convenga, esto no es cuestión de conveniencia, esto es cuestión de madurez.
Y esto es lo que me está diciendo la palabra. Cuando tú tienes dominio propio, ganas porque estás creciendo en madurez. Los impulsos te van a decir, ¡hey! ¿Sentiste eso? ¡Uy! Nos dolió. No se puede quedar aquí porque mi pecho no es bodega. ¡Púmbale! Y tiene que salir. Pero el dominio propio te dice, sí lo sentí, pero yo decido cuándo sale. Sí me dolió la traición, pero yo decido dónde la vacío. Decido dónde decir que me dolió. No aquí, no a mi agresor. Una persona madura sabe cuándo y dónde. Conoce el momento y el lugar indicado para hacer cada cosa. Una persona con dominio propio no se conduce por sus emociones. Ay, es que tengo mucha sed. Ay, esa coca está bien buena, me la voy a tomar. No, no me conviene. Dominio propio. El dominio propio se manifiesta hasta en las más pequeñas cosas. Hay gente que esta impulsividad que pretende mostrar yo soy el mero mero, aquí nadie pasa por encima de mí, aquí yo soy el que da la última palabra, en realidad lo que está evidenciando es su inmadurez y que no sabe controlarse, que no tiene dominio propio y quiere dominar a los demás, no se domina a sí mismo y quiere dominar a los demás, no sabe seguir instrucciones, no sabe ser obediente, no sabe mostrar esta obediencia a la voluntad de Dios. Dice la palabra que nosotros, de alguna manera, al ser discípulos, bueno, no de alguna manera, al ser discípulos de Jesús, somos imitadores de Él, vivimos imitando lo que Él hizo. Somos, dice la palabra, así literalmente lo dice, somos embajadores de Jesús. ¿Un embajador no es acaso un representante en otra ciudad lejana de la ciudad de donde tú vienes? Entonces, si yo soy embajador de Jesús, yo tengo que mostrar el carácter de Jesús. Y ahí es donde la cosa, cuando somos cristianos, se pone complicada. Porque el carácter de Jesús te dice 70 veces 7. El carácter de Jesús te dice, te dan una bofetada, pon la otra. El carácter de Jesús te dice, te ponen una carga para que la lleves una milla, no la lleves una milla, llévala 2 millas, llévala otra milla más. Y eso requiere dominio propio. La gente que no tiene dominio propio, lo que siente lo dice. Se le viene a la cabeza y lo lanzan. La lengua no está conectada con la mente, a veces ni con el corazón, está conectada con el estómago. Visceral, pues totalmente visceral. Entonces, ¿cuál es el punto al que quiero ir ya para ir cerrando este mensaje? Maduremos. Hoy el Señor nos está diciendo, hey, ya pues, mijos, maduremos. Dejemos de estar dañando a las personas que nos rodean, porque esa impulsividad, ¿a quién crees que está dañando? Porque generalmente allá afuera tratas de controlarte. Digo generalmente porque el impulsivo explota hasta la iglesia, vaya, en todos lados va a explotar el impulsivo. Pero ¿quién crees que son los más dañados por esa impulsividad? Los que viven contigo. Dejemos de estar dañando a nuestra familia. Dejemos de estar dañando a los más cercanos a nosotros. Hay gente que por impulsiva ha alejado a los que más cerca están de él. Porque escucha, podemos ser grandes personas, podemos estar dotados de dones, de talentos, podemos tener el don de habla, de palabra, te puede dar Dios, te puede usar de manera tremenda y de todos modos seguir siendo personas que también son muy impulsivas, porque no tenemos ese dominio propio. Y algo que te debo decir, recuerdas que cuando te dije la bondad es un fruto del Espíritu Santo, el dominio propio también. El dominio propio también viene del Espíritu Santo.
Y no viene de gratis, lo tienes que buscar. Lo tienes que buscar. Así como al gimnasio vas a entrenar tu cuerpo, ciertamente tu mente, porque tu cuerpo termina haciendo lo que tu mente cree. Cuando tú lees la palabra, cuando tú te congregas, cuando tú empiezas a caminar con Jesús, estás entrenando tu espíritu. Y en medio de ese entrenamiento es que desarrollas en esta relación con Jesús, en esta relación con el Espíritu Santo, desarrollas el dominio propio. Entendamos algo y que nos quede claro, que nos lo llevemos al salir de este Zoom. Entre más espiritualidad tengamos, más dominio propio tendremos. Eliseo tenía la oportunidad de acabar con ellos. Los pudo matar, pero su espiritualidad le dijo, no vamos a hacer la guerra de la misma manera que ellos nos la hicieron. Ellos buscaron mi mal, pero yo voy a buscar su bien. Qué difícil es eso, sí, pero somos embajadores que no. Somos hijos de Dios. Jesús vive en mí, dice la palabra, y ya no vivo yo, y Cristo vive en mí. Entonces, si alguien me hace el mal, yo voy a hacerle el bien. Uf, no lo vas a sentir, lo tienes que ejecutar. ¿Sabes qué hace eso? ¿Sabes qué genera eso? Cuando tú buscas el bien del que te está haciendo el mal, Dios te defiende. ¿Te acuerdas? En el primer punto dijimos, si yo obedezco, si yo hago las cosas correctas, Dios me defiende de mis enemigos. Cuando yo hago el bien a quien me está haciendo mal, estoy ganando la batalla adentro. Entonces Dios me defiende. Pero, ahí va el pero, las letras chiquitas del contrato. Cuando tú buscas el mal del que te está haciendo un mal, tú vas solo en esa pelea. Alguien te ataca, alguien se está levantando en tu contra y el Señor te dice, cállate, yo peleo por ti. Pero tú dices, ah, no, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer el otro. Ah, sí, tú te defiendes, bueno, pues defiéndete solo, va. Pum. ¿Sabes qué nos está diciendo la Biblia? Porque la Biblia dice que él le dijo, no, no los mates, al contrario, bueno, no fue tu espada la que los trajo aquí, dales de comer, al contrario, y prepararon un banquetazo y les dieron de comer. Dice que la reacción de Eliseo y el pueblo de Israel, porque estaban en medio de la ciudad de Samaria, hizo que el ejército, este ejército que quería acabar con Israel, que quería acabar con Eliseo, avergonzado por el trato que le había dado el pueblo de Israel, no volviera a meterse con el pueblo de Dios. Imagínate. Venían a matar y se fueron con la cola entre las patas porque a quien querían dañar les dio lo mejor que tenían. Puedes estar seguro de que si tú estás en paz con Dios, que si tú llevas una vida íntegra con Dios y te esfuerzas por recurrir a la verdad de Él, por apelar a la justicia de Él, no a la tuya, por apelar a lo correcto, así tu enemigo sea un ejército como el que se fue contra Eliseo. Dios te va a defender. Y no solo te va a defender, te va a sacar en victoria de ahí. Te va a sacar en victoria. ¿Por qué? También debes estar seguro de esto. Cuando tu vida espiritual es sólida y está fuerte la relación que tú tienes con Dios, ¿sabes cuál es una evidencia de eso? La mayor evidencia es que tú puedes controlar tus impulsos. Ah, man, y es que eso está difícil. Sí, claro que está difícil. Te lo dice el más explosivo del condado, el que se bajaba del carro con vara en mano y ya quería arrancarle la cabeza al otro nomás porque le pitó el claxon. Pero si tú tienes una relación espiritual profunda con Dios, tiene que venir una transformación, porque la palabra no informa, la palabra transforma. Y si yo estoy recibiendo palabra, no puedo seguir siendo el mismo. Tengo que mostrar quién es mi maestro, alumno de quién soy, pues. Tengo el ADN de mi maestro.
Porque solo el hecho de pensar y de tener conciencia de que los impulsos a quien más daño hacen es a nuestra propia familia, es dentro de nuestra propia casa, ya sería razón suficiente para poder decirle, Señor, dame dominio propio, dame sabiduría, permíteme tener. Dale, Tito, te vaya bien, hermanito. Tener esta fuerza para sostenerme. ¿Cuántas veces tus impulsos han dañado a esos hijos, a esas hijas? ¿Cuántas veces tu impulso ha generado que la misma palabra que le dice te amo le rompa el corazón? ¿Cuántas veces tus impulsos han dañado a tu esposo, a tu esposa? ¿Cuántas veces tus impulsos han dañado a tus padres? Así que hoy el Señor nos está hablando y debemos poner este corazón dispuesto y pedirle que su mano de protección repose sobre nosotros. Escucha, pero no solamente para que controle a nuestros enemigos, para que nos defienda de nuestros enemigos, sino también para que nos controle a nosotros, para que nos ayude a tener dominio propio, porque de lo contrario, entonces tú y yo vamos a transformarnos en alguien peor a nuestro enemigo, porque el enemigo está afuera, pero si yo no tengo el dominio propio, el enemigo está dentro de mi propia casa, lastimando a los que amo, a quienes teóricamente yo dije que voy a proteger. Tú te podrías convertir en alguien peor que tus enemigos. Y vivir así no es tener a Dios, es tener a flote nuestra humanidad, es estar permitiendo que nuestra humanidad se manifieste. Esta mañana quiero que salgamos de aquí sabiendo que quien se presta a no defenderse y soltar las armas y decirle al Señor, Señor, yo podría defenderme, yo podría poner en su lugar a esa persona. Yo podría exponerlos, yo podría avergonzarlos, podría acabar con ellos por todo lo que me han contado, todo lo que sé de ellos. Si yo abriera mi boca, yo los acabo. Pero hoy te digo algo. Dios te dio esta palabra por una razón. No te trajo de casualidad. Y él te está diciendo esta mañana, no estás solo, aunque tu enemigo sea enorme, aunque ese adversario se levante con fuerza, aunque tú puedas defenderte de él, no estás solo. Esa era la paz que tenía Eliseo, que él no había hecho nada malo, sabía que no había hecho nada malo. Porque imagínate cómo se siente alguien en medio de una batalla que necesita la protección de Dios, pero sabe que está en pecado, pero sabe que tiene cositas guardadas. La angustia se vuelve doble, porque sabes que ese enemigo se levantó y que aparte tú has hecho cosas, has tomado malas decisiones que van a tener consecuencias sobre ti. Se vuelve doble porque tú sabes que hay situaciones en tu vida que tú mismo generaste. ¿Por qué? Por tus impulsos, porque no sabes dominar tus impulsos. Pero Dios es tan bueno, es tan hermoso que esta mañana, estoy seguro completamente nos va a ayudar. Si el ataque viene de afuera, su defensa, su protección va a estar. Y si el ataque viene de nosotros mismos por nuestros impulsos, hay que pedirle perdón al Señor. Hay que doblar las rodillas, hay que buscarle y decirle, sí, reconoce, sí es cierto, la he estado regando feo. Por mis impulsos he metido la pata, he lastimado a mi esposa, he lastimado a mis hijos, he dicho cosas, me aparté de aquel amigo por orgullo, por soberbia, porque yo quise defenderme. Ay, puedes pedir al Señor. Protégeme y sácame de esos problemas en los que yo mismo me metí, por necio, por impulsivo, por no pensar, por reaccionar, por publicar cosas que no tenía que publicar, porque hoy día ya no es que vayas y le digas a la cara, sino que andas agarrando y haciendo una gravera en tu Facebook y apedreando a la gente, o publicando versículos para agarrar a bibliazos a la gente, versículos que por cierto no aplicas a tu vida. Y luego que ni en la Biblia vienen, que están
de alguna manera razonando por su propio entendimiento. Lo publico y al rato me arrepiento. Vamos a decir al Señor que nos ayude a tener la fortaleza para no hacer eso. No hagamos eso. Que hoy la sabiduría de Dios, que el efecto de la presencia de su Espíritu Santo sobre nosotros nos ayude a entender que Dios está ahí para protegernos de lo que está afuera y de lo que está dentro. ¿Qué necesito? Búsqueda, búsqueda, encuentro con Él. Y eso requiere obediencia y fe. Y esas cláusulas de protección sobre nuestra vida son pacto, son eternas. Así que, pues más nada, familia, gracias por permanecer hasta el final del mensaje.